Bien, para los que siguen la clase semipresencial, comentarles brevemente que no pude hacer esta clase eh, semipresencial. Eh, Está un poco complicado de salud, estoy un poco complicado de salud y en realidad estaba en cama. eh, Me levanté a sentarme aquí en el computador nomás y luego me meto de nuevo. Eh, Vamos a continuar entonces lo de la última clase. Como ya ha pasado algún tiempo, entonces voy a recapitular brevemente el final de la clase pasada, en donde eh, hicimos como una especie de línea del tiempo, ¿cierto? Para poder seguir los progresos en, en la dinámica de fluido y cómo se fue creando esto que llamamos dinámica de fluido computacional, ¿cierto? Empezando por Newton, luego algunos importantes desarrollos en el siglo XVIII y siglo XIX. eh, un hito importante en el siglo XIX aquí fue el trabajo, ¿cierto?, de Oswald Reynolds, que fue el primero digamos, en teorizar que habían dos tipos de movimientos en los fluidos. Uno que él llamó movimiento directo, ¿cierto? No existía el concepto de flujo laminar, por supuesto, en esta época. Flujo directo, y habían otras condiciones en las cuales el flujo se comportaba, como llamó él, de forma sinusoidal, ¿cierto? Eh, Luego, en la primera parte del siglo XX, eh, trabajos en torno a las capas límites, algunos procesos importantes también como la calle de vórtices de von Karman, propuesto por Theodor von Karman en la primera parte del siglo XX. Luego algunos aportes o una teorización interesante de lo que Louis Fry Richardson llamó la fábrica de pronósticos, que como vimos en la última clase, ¿cierto?, era conceptualmente algo muy parecido al trabajo computacional que realizan los procesadores para ejecutar cálculos numéricos en dominios de cálculo, es decir, lo que nosotros estamos interesados, algo súper interesante. Eh, Algunos aportes en la primera parte del siglo XX, a mitad del el siglo XX, y luego ya vimos algunos aportes ya más en el área computacional, ¿cierto? Para ir conceptualizando esto de dinámica fluidos computacional, ¿cierto? La parte computacional. Desarrollo principalmente de los métodos de volumen infinito y los subprocesos que son súper importantes en los métodos de volumen infinito, eh, como el algoritmo simple. eh, y, y luego, ¿verdad? Yo diría la década del 80 y el 90, eh, desde la década del 90 se originaron la mayoría de los códigos usados actualmente, los cuales son códigos licenciados, códigos abiertos, pero códigos ya empaquetados, ¿cierto?, en marcos de trabajo, en el fondo. A diferencia, como se menciona acá, lo que sucedía previo a 1980, donde el trabajo de dinámica de fluidos computacional estaba realizado básicamente usando código académico, ¿verdad? O sea, era eh, el trabajo en dinámica de fluidos computacional estaba circunscrito, digamos, a instituciones académicas como universidades, centros de investigación o grandes instituciones como por ejemplo NASA. Sin embargo, a partir de 1990 en adelante, eh, eh, aparecieron algunas compañías
De las más relevantes, por ejemplo, el Fluent, CFX, de ANSYS. ANSYS luego compró Fluent. Y este código que se llama Phoenix, que es un código muy, muy importante porque fue creado por Brian Spalding, que es el desarrollador, uno de los desarrolladores de los volúmenes finitos. Hablamos también, bueno, hasta ahí fue como la línea del tiempo, ¿verdad? De los grandes hitos físicos, matemáticos y computacionales, ¿verdad? Y es importante ver así el panorama, porque justamente la dinámica de fluidos computacional se compone de aspectos físicos, que son las ecuaciones de gobierno, ¿verdad? Matemáticos, las leyes físicas expresadas como ecuaciones matemáticas, y también aspectos matemáticos relacionados al método numérico, ¿cierto? Asociado a la resolución de esas ecuaciones. Y también aspecto computacional. Entonces, bueno, vimos en esa línea del tiempo cómo fue progresando en el tiempo la dinámica de fluido, y al final, digamos, de esta línea del tiempo nace el aspecto computacional de la dinámica de fluido, ¿cierto? A partir de la proliferación y la masificación de computadores eh, al acceso, digamos, no solo de centros de investigación y universidades, sino que el acceso ya de todos, ¿verdad? Entonces, la dinámica de fluido, y con el apellido computacional, es la ciencia que se dedica a predecir flujos de fluido. O sea, aquí ya estamos poniendo el énfasis en la predicción, flujos de fluido, ¿cierto? Pero estos flujos de fluido comúnmente no están solos, sino que están acompañados de alguna otra característica que es deseable de predecir, como la transferencia de calor, transferencia de masa, reacciones químicas, como las reacciones de combustión, por ejemplo, o las reacciones de disociación, por ejemplo, en los problemas aerodinámicos de flujo hipersónico, ¿cierto? Y fenómenos relacionados solucionando las ecuaciones matemáticas que gobiernan estos procesos usando herramientas numéricas, ¿verdad? Los análisis de CFD entonces proveen información y datos valiosos y relevantes para ser usados en distintas tareas en las distintas tareas que por lo general involucran los proyectos de ingeniería, como son diseño de ingeniería conceptual, diseño de ingeniería de detalle, solución de problemas, predicción de polución ambiental. Esto, quiero volver a este punto, quiero recalcar, porque para que se den ustedes cuenta de la filosofía. Algo que comúnmente uno, con lo cual uno se encuentra, con lo cual yo me he encontrado hace muchos años de manera bien recurrente, sobre todo dentro de la universidad, cuando de otros departamentos o de otras facultades venían a hablar conmigo porque ellos veían que necesitaban simular, ¿cierto? Pero varias veces yo me da cuenta que ellos no sabían para qué. O sea, como que habían visto que el problema que intentaban resolver se resolvía mediante simulación, pero no sabían para qué, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que como ingenieros y solucionadores de problemas, ¿cierto? Nosotros buscamos obtener información. Y esta información viene de la teoría, esta información viene de experimentos en el laboratorio, ¿cierto? Y además, ahora nosotros agregamos que esta información puede venir de una simulación. O sea, la simulación está entregando información, ¿cierto? Valiosa, como vamos a ver durante el curso, información valiosa para conceptualizar una solución, o sea, para hacer
para implementar un proyecto de ingeniería. Comúnmente estos proyectos de ingeniería tienen etapas de diseño, ingeniería conceptual, o diseño, ingeniería de detalle, prediseño, ¿cierto? O encontrar la raíz de un problema y proveer de una solución o de un conjunto de soluciones y luego evaluar el desempeño también mediante simulación, ¿verdad? Y últimamente algo que se ha hecho muy popular es la predicción de polución medioambiental, la predicción de impactos ambientales, ¿cierto? O sea, con un modelo de dinámica de fluidos computacional, no solo podemos obtener información relevante y valiosa para generar soluciones, sino que también podemos predecir impactos ambientales, algo que es muy importante actualmente, ¿cierto? Impactos ambientales en ecosistemas atmosféricos, pero también impactos ambientales en ecosistemas acuáticos, como son, por ejemplo, descarga de relaves en bordes costeros, en ríos, en lagunas, en acuíferos, eh, bueno, todo lo relacionado a los impactos ambientales en la industria de la acuicultura, ¿verdad? Sedimentación de la materia orgánica, difusión de todos los químicos y antibióticos, ¿cierto? Con los cuales se tratan a los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un área muy interesante que es la predicción de polución medioambiental, la predicción de impactos medioambientales. Los estudios CFE complementan pruebas y experimentos, ¿ya? Eso es una filosofía que en el tiempo ha ido cambiando. Es decir, que los estudios CFE complementan pruebas y experimentos, eso es verdad. Y por lo tanto, reduce el costo total de estudio y proyectos, pero la ciencia y la ingeniería se ha movido de una ciencia e ingeniería basado en prueba, experimento y en teoría, a una ciencia e ingeniería basada en simulación. Simulation-based science and engineering es un concepto que es realidad, no es que sea el futuro, sino que es el presente. En muchas industrias, los modelos están tan bien desarrollados como por ejemplo en la industria aeroespacial, los problemas aerodinámicos, la industria automotriz, etc. Los modelos están tan bien desarrollados y están tan validados que en realidad los modelos han desplazado. Han desplazado completamente a las pruebas y a los experimentos. El caso más, disculpen, el caso más ilustrativo es la Fórmula 1, ¿verdad? Ya no existen equipos de Fórmula 1 que tengan túnel de viento. Todos tienen un modelo de dinámica frío computacional. incluso en el reglamento de la Fórmula 1 está normado el número de núcleos que pueden ocupar los servidores para hacer estos cálculos, para que un equipo con mucho dinero no tenga una ventaja eh, respecto a un equipo con poco dinero que no puede comprar ese mismo servidor. Bueno, respecto a la aplicación en dinámica de fluidos computacional, ustedes ya a través de lo que llevamos del curso se habrán dado cuenta que son numerosas. Donde en toda la industria la mecánica de fluido es un problema muy importante. Por nombrar solo algunas: transferencia de calor, industria de procesos, caldera, intercambiadores de calor, equipos de combustión, bombas, sopladores, tuberías.
Industria de proceso, por ejemplo, aquí en Chile es muy importante la industria petroquímica y la industria de alimentos. Y en toda esta industria, bueno, en toda la industria nosotros tenemos calderas, pero en la industria de alimentos y en la industria petroquímica, el uso de intercambiadores de calor es muy masivo. Intercambiador de calor de placa, intercambiador de calor de tubos. Aerodinámica de vehículos terrestres, ¿cierto? Como trenes, camiones, eh, aeronaves, cohetes, y últimamente lo que se conoce como aerodinámica industrial, en donde, eh, en donde nosotros igual hemos trabajado algo, sobre todo con ocasión de esta pandemia. Estuvimos bien involucrados el año 2020, sí, en, en un, en un estudio que fue el único estudio en el mundo en terminar, el primero, digamos. Ahora han salido otros, pero fuimos el primero. Fue publicado en muchas partes, nos entrevistaron en varios lugares, donde determinamos el impacto del movimiento de masas de aire sobre la propagación de las gotas y gotículas exhaladas en un estornudo por una persona. Seguramente alguno de ustedes tuvo que haberlo visto. Eso en una escala un poco más macro, eso se llama aerodinámica industrial. Eh, Flujo y transferencia de calor en equipo y sistemas de generación de energía. Eh, Ventilación, calentamiento y acondicionamiento ambiental de edificios y espacios cerrados, o sea, el ámbito inmobiliario, ¿verdad? Esto que se llama HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Eh, Transferencia de calor en circuitos electrónicos, eso es algo súper importante. Hidrodinámica de bordes costeros y centro de acuicultura, claro, eso ya lo entendemos. Captura de materiales particulados, equipos mineros para recuperación de agua y muchas otras aplicaciones. Si quisiéramos enumerar algunas ventajas de la dinámica de fluidos computacional como una tecnología de ingeniería, ¿verdad? Y sabemos que la dinámica de fluido computacional como una tecnología de ingeniería, entre comillas, compite con, con las pruebas en laboratorio, eh, con las pruebas de laboratorio o con las teorías. Eh, y entonces, si comparamos en ese sentido, la ventaja inicialmente va a ser el relativamente bajo costo, un costo relativamente bajo. Usar experimentos y pruebas físicas para obtener información de ingeniería puede ser caro. Siempre ese experimento que involucra crear prototipos o tener túneles de viento o instalaciones a escala, siempre va a ser caro. Las simulaciones FD son de menor costo y este va a la baja con el desarrollo de computadores de alta capacidad. O sea, en el tiempo, los computadores de alta capacidad son cada vez más baratos y son cada vez más capaces. Eh, Respecto a la velocidad, las simulaciones FD pueden ser ejecutadas en cortos periodos de tiempo o en periodos de tiempo relativamente cortos, ¿no? Todo esto obviamente es relativo. Pero actualmente, porque hace 10 años una simulación nos toma varios meses hacer una grilla computacional y luego simular podían estar varias semanas el computador simulando. Pero actualmente todos esos procesos han disminuido significativamente.
por lo tanto la velocidad de las simulaciones que se pueden ejecutar en corto periodo de tiempo. La respuesta rápida se traduce en que la información generada puede ser usada rápidamente en las tareas que la requieren, o sea, en los diseños o en las tareas de ingeniería en general. Capacidad de simular condiciones reales. Bueno, muchos problemas no pueden ser fácilmente ensayados. Por ejemplo, un flujo hipersónico, muy difícil, o flujo de la superficie, flujo de la superficie Júpiter. Bueno, ese es un ejemplo extremo, ¿cierto? Aunque uno en general podría hacer un experimento que representara a escala ese flujo. Sin embargo, en general, por supuesto, muchos problemas no pueden ser, o generar ensayos experimentales es caro y difícil. Entonces, la dinámica de fluido computacional como una herramienta de ingeniería nos provee la capacidad de simular teóricamente cualquier condición física. También, mediante la dinámica de fluido computacional, podemos simular condiciones ideales, permitiendo gran control sobre los procesos físicos y proveyendo la capacidad de aislar fenómenos físicos para su estudio. El ejemplo que se menciona acá, por ejemplo, un proceso de transferencia de calor puede ser realizado con una condición de borde adiabático, un flujo de calor constante o una temperatura constante. O este hecho de que podemos aislar fenómenos físicos de un problema y poder entonces predecir cuál es el impacto ponderado y cuál es la importancia del conjunto de fenómenos físicos que están involucrados en un problema, ¿cierto? Para poder separar el polvo de la paja, po, y para poder plantear una solución de ingeniería. O sea, imagínense que hay un problema en una máquina. En una máquina que involucra, por ejemplo, transferencia de calor, radiación, combustión, eh, eh, procesos de mezcla, etcétera. Entonces, ustedes quieren buscar la raíz de ese problema, entonces físicamente sería imposible aislar los procesos físicos, porque los procesos físicos están físicamente ocurriendo todos acoplados, ¿cierto? Sin embargo, en una simulación es posible poder aislarlo, eh, poder anular un fenómeno físico y predecir cuál es el resultado y de tal manera poder indagar sobre cuáles son los procesos que dominan el problema. Eso es algo muy interesante. Cuando uno está buscando información para poder solucionar un problema. Información comprensiva. Los experimentos solo permiten extraer datos en un número limitado de ubicaciones en el sistema. Por ejemplo, cuando ustedes están midiendo temperatura, miden en un punto. O están midiendo presión, miden bueno, en un punto o donde están ubicados esos sensores. Y así con todas las mediciones, ¿cierto? En contraste, la dinámica de fluido computacional, como ustedes tienen acceso a todo a la solución en todo el dominio de cálculo, la dinámica de fluido computacional permite analizar y examinar un gran número de ubicaciones en la región de interés y rinde un conjunto comprensivo de parámetros de flujo para su examinación. Eso quiere decir, o sea, ustedes tienen el campo de flujo completo a su disposición, pueden extraer valores puntuales como de forma análoga a hacer una medición en cualquier punto, y no solo en cualquier punto, sino que en líneas o en planos. Es decir, tienen un acceso bien flexible a las variables de flujo. Nuevamente para poder extraer la información que están buscando. Ahora, si hablamos de las ventajas, ahora hablemos de las limitaciones. En relación a los modelos físicos o las limitaciones asociadas a los modelos físicos.
Las soluciones FD se basan en modelos físicos del mundo real. O sea, cuando ustedes implementan un modelo físico, en realidad lo que están haciendo es intentar generar una descripción física, una representación física de el mundo real, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la turbulencia, modelo de compresibilidad, multifase, modelos químicos, etc. Por lo tanto, las soluciones solo pueden ser tan exactas como los modelos físicos en los cuales se basan. Y por lo general, uno tiene en cada uno de estos ejemplos que están mencionados acá, por ejemplo, turbulencia, flujo multifase, uno tiene varias opciones, uno tiene un conjunto de posibilidades de modelos de turbulencia de distinta complejidad, de distinto costo computacional. Entonces, la solución global que ustedes pueden obtener con el modelo CFD va a ser tan exacta como los modelos físicos en los cuales se basan. Y por otro lado, también algo que ustedes ya tuvieron que haber visto en cálculo numérico, ¿cierto? Los errores numéricos, el error de redondeo y el error de truncación, ¿verdad? El error de truncación debido a las aproximaciones en el modelo numérico. El error de truncamiento tiende a cero con la resolución de la grilla computacional. Recordemos que lo vamos a ver ahora pronto, que nosotros discretizamos el dominio computacional. Entonces, asociado a esa discretización, asociado a la resolución de esa discretización y también asociado a la calidad de esa discretización, ¿cierto? Vamos a tener este error de truncación, de truncamiento también se traduce. También existen limitaciones asociadas a las condiciones de orden. Dado que, así como los modelos físicos, la exactitud de las soluciones es solo tan buena como las condiciones de orden y condiciones iniciales que se emplean en el modelo numérico. Por ejemplo, un flujo en un ducto con una expansión brusca, o lo que se conoce como backward facing step, o sea, un flujo en un escalón, ¿verdad? Si el flujo es alimentado en una tubería, se debería considerar el uso de un perfil de velocidad desarrollado en lugar de una condición de flujo uniforme. O sea, por ejemplo, una primera aproximación para considerar la condición de orden aquí en esta tubería, ¿cierto? Es considerar un perfil uniforme, ¿verdad? Sabemos que ese perfil uniforme no es físico. Sin embargo, una aproximación mejor, entonces, sería considerar un perfil de velocidad en esta tubería. Un perfil de velocidad dado por alguna solución analítica de las que conocemos, ¿cierto? En flujo en tubería, ¿ya? Y esta sería una mejor solución. Ahora, ¿es la única posibilidad? No, ¿cierto? Y aquí expreso donde comienzo lo que a mí me gusta llamar el arte de la modelación, ¿cierto? Porque si yo no conozco el perfil de velocidad, ¿cierto? Lo que yo podría hacer es preocuparme de que esta condición de borde esté lo suficientemente lejos de este escalón. ¿Para qué? Para dar una condición de borde pobre, es decir, un perfil uniforme, ¿cierto? Y darle espacio a este perfil para que se desarrolle, ¿cierto? Porque en la simulación, si yo aumento la longitud del dominio de cálculo acá, ¿cierto? Alejo la condición de borde, alejo la condición de borde del lugar de interés, que es el escalón, ¿verdad? Y con eso le doy espacio para que el mismo modelo prediga internamente, ¿cierto? Sea parte del cálculo
este perfil de velocidad. Entonces, modificando el dominio de cálculo, ¿cierto? Puedo sortear este problema, ¿verdad? Entonces, estas limitaciones uno las puede sortear, ¿cierto? Y vivir con las limitaciones, ¿verdad? Porque las limitaciones siempre van a existir, pero preocuparnos de que estas limitaciones no estén afectando nuestros resultados. Y en eso consiste, así yo podría resumir en qué consiste este curso. Y respecto a este mismo tema, bueno, es un consejo desde siempre. Las condiciones de borde siempre deben estar alejadas de los lugares donde uno no, deben estar lejos de los lugares donde uno quiere obtener la información. Eso es lo mismo que sucede en elementos finitos. Bueno, ¿cómo funciona, entre comillas, cuál es la filosofía de la dinámica fluida computacional, ¿cierto? Antes de ir a la ecuación, antes de ir a todas esas cosas. Bueno, ya pasamos la primera parte del curso planteando las ecuaciones que tenemos que resolver, ¿cierto? Ahora estamos en una parte en que estamos dando como una visión general y luego vamos a ir a los detalles, ¿verdad? ¿Cómo funciona la dinámica fluida computacional? Bueno, el análisis comienza con un modelo matemático de un fenómeno físico. O sea, ¿cuáles son las ecuaciones que están asociadas al fenómeno físico que nosotros queremos describir? Se debe satisfacer conservación de masa, momentum y energía en la región de interés. Aquí queremos aplicar la explicación de la filosofía de cómo funciona la dinámica frío computacional al problema llenar una botella. Esta es la botella, ¿cierto? Y esta es la boquilla de alimentación, ¿cierto? Entonces, el problema es llenar una botella. El dominio del problema es la botella misma, el volumen al interior de la botella que está confinado por las paredes. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes? Bueno, la botella que son las paredes de la botella misma, el fluido que está en su interior y la boquilla de alimentación. Bueno, este problema, llenar una botella, por supuesto que, como todo problema de mecánica de fluido, debe satisfacer las ecuaciones de conservación de masa y momentum. Adicionalmente, si este problema involucrara transferencia de calor, diferencias de temperaturas, involucraría energía. Si no involucra transferencia de calor, si el flujo fuera isotérmico, entonces solo debemos satisfacer la conservación de masa y cantidad de movimiento. Las propiedades del flujo, las propiedades del fluido son modeladas empíricamente. ¿Cuáles son las propiedades del fluido? Densidad, viscosidad. Son realizadas simplificaciones, hipótesis para simplificar y hacer manejable el problema. Ejemplo, el problema lo vamos a considerar estacionario, incompresible, indicio, sin viscosidad, bidimensional, tridimensional, etc. Debemos proveer de condiciones de borde e iniciales apropiadas. Condiciones de borde en todo el dominio, en todos los bordes del dominio y condiciones iniciales en todos los elementos que componen ese dominio. Bueno, la dinámica de fluidos computacional aplica métodos numéricos llamados esquemas de discretización, discretization schemes, ¿verdad? Para desarrollar aproximaciones a las ecuaciones de gobierno en la región de interés. O sea, las ecuaciones diferenciales que nosotros pudimos derivar
a través de aplicación de leyes fundamentales a un volumen de fluido, ¿verdad? Nosotros llegamos a las ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de conservación de masa y ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Bueno, a través de la discretización de este dominio en volúmenes regulares, si es que ustedes pueden ver, la gracia de la discretización es que dividimos el dominio computacional en pequeños subdominios de volúmenes regulares de geometría conocida. En esos subdominios, en esos pequeños volúmenes de geometría regular y conocida, nosotros transformamos las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas en cada uno de estos volúmenes. Entonces, las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas en cada uno de estos volúmenes. A la colección de celdas, a la colección de estos pequeños volúmenes que constituyen la grilla computacional, o sea, a la colección de estos pequeños volúmenes regulares se le llama grilla, o grilla computacional, o malla computacional. El conjunto de ecuaciones algebraicas son resueltas numéricamente en un computador para el campo de flujo en cada celda. O sea, voy a tener una ecuación algebraica por cada celda del dominio. Si tengo 1.000.000 de celdas y estoy resolviendo una sola ecuación, voy a tener 1.000.000 de ecuaciones. Si mi problema involucra la solución de 4 ecuaciones diferenciales, por ejemplo, 3 de cantidad de movimiento en las 3 direcciones y una ecuación de conservación de masa, 4 ecuaciones, voy a tener 4.000.000 de ecuaciones algebraicas que se ocupa la capacidad de los computadores para poder resolver esos grandes sistemas. El sistema de ecuaciones es resuelto de forma simultánea para proveer la solución. ¿Qué es lo que es la solución? La solución está constituida de todas las variables de flujo, velocidad, presión, ¿cierto? En cada uno de los centros de la grilla computacional. A eso nosotros le llamamos solución. Y esta solución es postprocesada para extraer las cantidades de interés de la solución de ingeniería que se plantee. O sea, en el resultado de la simulación no termina el trabajo de la dinámica computacional, ¿verdad? Queda una parte que es el postproceso, que es extraer la información que yo estoy buscando, ¿cierto? Para plantear mi solución de ingeniería, para generar el diseño, para encontrar la causa raíz de alguna falla, etcétera, etcétera. Bueno, esta información de interés por lo general son fuerzas, resultantes, momentos, erosión, zonas de separación, mezcla, pérdida de carga, promedios de temperatura, coeficientes convectivos, etcétera, etcétera, de acuerdo al problema que pretendemos resolver. Bueno, un concepto que hemos ocupado así un poco sin haberlo definido es la discretización, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la discretización? El dominio es discretizado en un conjunto finito de volúmenes de control o celdas. Por ejemplo, este dominio de cálculo, una tubería. Es discretizado en un conjunto finito de pequeños volúmenes o celdas de geometría regular y conocida.
Y este dominio discretizado es llamado grilla computacional o malla. Las ecuaciones de conservación, masa, momentum, energía, según corresponda, ¿cierto?, son discretizadas en una ecuación algebraica. O sea, todo el conjunto de ecuaciones es resuelto para reproducir el campo de flujo. O sea, esto es lo que se conoce como ecuación de transporte genérica, ¿ya? Si es que, por ejemplo, nosotros estuviéramos considerando un flujo isotérmico, ¿cierto? Eh, Vamos a tener conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento. Bueno, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento es una ecuación de transporte. Aquí está puesto entre paréntesis, de transporte, ¿cierto? Ecuación de transporte o ecuación de conservación. En particular, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿cierto? Que va a tener un término estacionario, va a tener el flujo convectivo de cantidad de movimiento, ¿cierto? El flujo difusivo y algún término de generación o de aniquilación, digamos, o sea, un sumidero o un término fuente de la variable transportada, que en la analogía que estamos haciendo, en el ejemplo que hemos puesto, es la cantidad de movimiento, ¿verdad? O sea, este es la variación transiente, ¿cierto?, de la variable transportada, por ejemplo, cantidad de movimiento al interior del volumen de control. Este es el flujo convectivo de cantidad de movimiento a través de las paredes del volumen de control. Este es el flujo difusivo a través de las paredes del volumen de control, convección-difusión. A esta ecuación también se le llama ecuación convección-difusión, de hecho. Y este es algún término fuente asociado o sea, un término fuente o un sumidero asociado a la generación o aniquilación de la variable. Por ejemplo, si esta ecuación fuera la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, un término, por ejemplo, nosotros estuviéramos intentando simular un mezclador o un agitador, tendríamos que incluir un término fuente para dar cuenta de la cantidad de la ganancia de cantidad de movimiento producto de la acción del agitador o el mezclador. Caso contrario, ¿cierto? Un túnel de viento, por ejemplo, en un túnel de viento ustedes tienen mallas o honeycombs que son para ordenar el flujo, ¿verdad? Pero estas mallas o honeycombs, desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, son un sumidero, son pérdida de carga, o sea, absorben cantidad de movimiento del flujo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que considerar aquí un término, un sink, un sumidero de cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, en la discretización, cada uno de estos términos, cada uno de estos términos se aproxima, ¿cierto? Conociendo la geometría regular de la celda, se aproxima algebraicamente. Todo todos estos flujos, difusivo, flujo convectivo, esta derivada temporal, todo esto se aproxima algebraicamente a través de conocer la geometría de este volumen de control. En relación al diseño y la confección de la guía computacional, bueno, hay varias preguntas que nosotros debemos tener en cuenta para varias preguntas que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué estrategia de mallado vamos a considerar. Por ejemplo, vamos a ocupar una grilla
cuadrangular hexaédrica, o una grilla triangular tetraédrica, o una grilla híbrida, o una grilla híbrida, o una grilla poliédrica, o una grilla no conforme, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante. ¿Qué resoluciones requería en cada región del dominio? Esto es súper importante. Comúnmente en los lugares donde nosotros queremos obtener información y resolver procesos importantes, vamos a estar interesados en considerar una grilla computacional más fina, y en las zonas que no, para ahorrar costo computacional y tiempo de cálculo, iremos a ocupar una grilla más gruesa. ¿Qué cantidad de celdas requiere la solución del problema? Se usará adaptación automática posterior al cálculo, se cuenta con la capacidad computacional suficiente. Esto es súper importante. Y asociado a la capacidad computacional está asociado al tiempo de cálculo, el tiempo de cálculo admisible, ¿cierto? Eh, eh, en un, en un proyecto en un proyecto industrial nunca nos aguantarían tener que simular, por ejemplo, un mes de cálculo, como algunas veces pasa en la práctica académica, ¿cierto? Ahora mismo nosotros estamos simulando un fiordo y el cálculo lleva 2 meses. Eh, entonces, todas estas preguntas son importantes de plantearlas para generar una estrategia de mallado. Grillas triangulares o tetraédricas en 2D y en 3D versus grillas cuadrangulares o hexaédricas en 2D o en 3D, ¿verdad? Esa es una opción, o es una disyuntiva que está siempre presente. Hay formas ahora automatizadas que nos permiten obtener grillas cuadrangulares o hexaédricas en geometrías complejas, pero la práctica de siempre es que para la geometría simple ocupamos grillas cuadrangulares o hexaédricas porque pueden proveer soluciones de alta calidad con pocos elementos en comparación con las grillas triangulares o tetraédricas en 2D y en 3D. Sin embargo, para geometrías complejas, ¿cierto? El tiempo el tiempo de trabajo que nos llevaría a obtener una grilla hexaédrica en una geometría compleja, ¿cierto? Es demasiado alto, ¿verdad? Entonces, en grillas complejas uno toma la opción de, de ahorrar tiempo de mallado ocupando grillas triangulares y tetraédricas. También existen grillas híbridas que tienen parte hexaédrica, parte tetraédrica, ¿verdad? Como por ejemplo esta malla híbrida en un cilindro de combustión interna. Se ocupó una grilla tetraédrica en el puerto de la válvula. En regiones específicas puede ser mallas con diferentes tipos de grillas. Esta distribución de elementos eh, permite aumentar la eficiencia y la exactitud relativa a una grilla completamente hexaédrica, completamente tetraédrica. Ustedes ven que la grilla tetraédrica está en la zona más compleja, pero tiene una alta resolución, ¿verdad? O sea, hay hartos elementos tetraédricos puestos acá. Entonces, hacemos una grilla en poco tiempo y el error de truncamiento asociado a la grilla tetraédrica, ¿cierto? Lo disminuimos ocupando una grilla de mayor resolución, ¿verdad? Y en la zona, ¿cierto?
que no son complejas y están lejos de los lugares de interés, ocupamos una grilla hexaédrica, ¿cierto? Para disminuir la cantidad de elementos. Entonces, finalmente, esta distribución de elementos hace que el problema sea, o que la grilla sea lo más eficiente posible en relación a las opciones completamente hexaédricas o completamente tetraédricas. Otro ejemplo de una geometría compleja o un dinosaurio, ¿verdad? Bueno, luego que tenemos la grilla computacional, hay algunos pasos adicionales, como son, dado un problema, se requiere seleccionar el modelo físico apropiado. ¿Cuál es la física que ustedes quieren resolver? Hay el flujo turbulento, tenemos que seleccionar el modelo de turbulencia. El flujo no es isotérmico, tenemos que ver cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que están involucrados y considerar modelos de transferencia de calor apropiados. El problema es multifásico, considerar el modelo multifásico apropiado. Definir las propiedades de los dominios fluidos, dominios sólidos. En los modelos CFD, uno tiene la opción de también incluir dominios sólidos. En estos dominios sólidos, por supuesto, la única ecuación que se resuelve es la ecuación de difusión de calor. ¿Cierto? Entonces, en problemas donde se busque resolver la difusión de calor en un sólido y que sea importante el movimiento de un fluido, entonces ustedes tienen la posibilidad de asignar zonas de sólido y zonas de fluido. También hay formas de modelar el efecto que tienen, el efecto térmico de paredes sólidas sin necesidad de simular el dominio sólido, sino que de setear las propiedades térmicas de esa pared, el espesor, su conductividad térmica o el espesor y el material, ¿verdad? Y el coeficiente convectivo exterior, etc. Tenemos que definir la condición de operación. Comúnmente son los valores de referencia, ¿verdad? La presión atmosférica, la temperatura de referencia, etc. Luego debemos definir las condiciones de borde para todos los límites del dominio o volumen de control. Luego debemos generar una solución inicial, configurar los controles de lo que se llama configurar los controles del solver, configurar los monitores de convergencia, y estos serían como los pasos principales en la configuración del módulo numérico. Luego que ya crearon la grilla computacional, o sea, se crea la grilla computacional, se configura el modelo numérico. Luego, los pasos para calcular la solución. Las ecuaciones discretizadas son resueltas de forma iterativa. ¿Por qué son resueltas de forma iterativa? Porque son ecuaciones no lineales, ¿verdad? Sabemos desde el principio que los fluidos son no lineales y el hecho de que sean no lineales, las ecuaciones se deben resolver de forma iterativa. Varias iteraciones son requeridas para alcanzar una solución convergida. La convergencia es alcanzada cuando los cambios en la solución de las variables de una iteración a otra son despreciables, lo que es lo mismo que los residuales de las ecuaciones proveen un mecanismo para ayudar a monitorear la convergencia, o sea que los residuales de las ecuaciones bajen a un nivel bajo una cierta tolerancia. Se alcanza conservación total de las propiedades, por ejemplo, conservación de masa, es algo que uno siempre tiene que chequear. Y algo súper importante es que alguna variable ingenieril de interés no cambie entre iteraciones. Esto es lo que se llaman los monitores de convergencia, que ustedes tuvieron que haber configurado en la configuración del modelo numérico. Y el monitor de convergencia
por lo general es lo que ustedes están buscando. Por ejemplo, si ustedes están simulando la aerodinámica de un avión, van a estar interesados en ver cuál es la evolución que tiene, por ejemplo, algún coeficiente aerodinámico como coeficiente de transferencia de calor, o sea, perdón, como el C sub D o el C sub L. Coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre. La exactitud de la solución convergida, ¿de qué va a depender? De la correcta selección y exactitud de los modelos físicos seleccionados, por supuesto, de la resolución, calidad e independencia de la habilidad computacional y de la implementación en general del modelo. Una vez que la solución converge, entonces ustedes deben examinar el resultado. Visualizar el resultado ayuda a responder preguntas como cuál es el patrón general de flujo, existe separación, dónde se forman ondas de choque, capas de corte, capas de mezcla. ¿Se están resolviendo las características de flujo claves que se buscan representar? ¿Son físicos los resultados que yo estoy obteniendo? ¿Es físico el patrón de flujo? ¿Cierto? Obviamente todas estas preguntas las puede responder alguien educado en ingeniería, por supuesto, ¿verdad? ¿Son apropiados los modelos físicos en condiciones de borde seleccionadas? Existen también herramientas de reporte que nos entregan cantidades de interés que requieran cálculos adicionales, y estas herramientas de reporte vienen por lo general en los mismos códigos CFD. Por ejemplo, en el mismo problema que está planteando la aerodinámica de una aeronave, una vez que el resultado converge, entonces, por ejemplo, ustedes pueden estar interesados en calcular la fuerza resultante de sustentación, la fuerza resultante de arrastre, algún otro torque momento o algún momento resultante respecto a algún punto, promedio de coeficiente en una superficie, promedio de alguna otra cantidad en superficie, sumatoria, etc. Promedio y sumatoria en plano arbitrario, o sea, ustedes tienen un conjunto de herramientas y posibilidades para poder examinar los resultados y ser críticos respecto a la calidad de los resultados que están obteniendo. Profe, Por ejemplo, ¿sí? consulta, profe. ¿Sí? Con esta herramienta uno igual, por ejemplo, puede obtener el valor de potencia generada en una turbina eólica o un diseño de turbina eólica o un turbocompresor, por ejemplo. Absolutamente, porque la potencia de la turbina va a ser el torque resultante por la velocidad angular, ¿verdad? Claro, Entonces, si ustedes suman, usted hace la sumatoria, justo acá está. Si ustedes hacen la sumatoria de la contribución al torque de todas las fuerzas resultantes en toda la superficie de ese rotor, ¿verdad? Y ustedes van a tener el torque resultante, y si ustedes lo multiplican por la velocidad angular van a tener la potencia, ¿verdad? Todas esas cosas o todas esas variables o cantidades de interés que por lo general el ingeniero, cuando está planteando una solución, requiere saber, están a su acceso. Este es un clásico, un plano, ¿verdad? Es un campo vectorial de velocidad en un plano,
en un plano axial, ¿verdad? En donde ustedes pueden ver el patrón de flujo. Los vectores en este caso están coloreados por su magnitud, entonces uno puede ver las zonas de aceleración, ¿verdad? Las zonas de menor velocidad. También otra forma clásica de ver una variable es un gráfico de contorno, un contour plot, un gráfico de contorno. Por ejemplo, en este caso se muestra el contorno de magnitud de velocidad. En rojo, altas magnitudes, en azul y hacia el verde, ¿cierto? Magnitudes menores. Hay otras herramientas también que sirven para poder analizar los resultados, como alguna herramienta gráficas como grillas, contornos y vectores, bueno, los que acabamos de ver, pero también líneas de corriente o path lines y trayectorias de partículas, gráficos XY, histogramas, animaciones y herramientas de reporte numérico más cuantitativos, como por ejemplo para hacer cálculo y balances de flujos. ¿Cuál es el flujo de calor en toda la superficie, por ejemplo? O integrales y promedios de superficie y volúmenes. Fuerza y momento, es decir, una paleta amplia de posibilidades para que ustedes de una solución convergida, ¿cierto?, puedan analizar los resultados y puedan también al mismo tiempo extraer la información que necesitan para plantear la solución de ingeniería que están buscando. Distribución de presión en la superficie. En la superficie del dinosaurio, y creo que aquí también está mostrando en un plano en un plano axial, ¿verdad? Entonces, la zona roja, aquí falta la escala, ¿sí? Las zonas rojas van a ser zonas de presión positiva, las zonas azules van a ser zonas de presión negativa, zonas de succión, ¿verdad? Succión, presión positiva. Bueno, y aquí calculamos las fuerzas sobre el dinosaurio, haciendo una sumatoria de fuerza en la superficie, ¿cierto? Y haciendo esa sumatoria en la dirección de la velocidad, nosotros podemos tener el arrastre, la sustentación en la dirección perpendicular. Conociendo esta velocidad del viento, conociendo la densidad del aire, la altura promedio del dinosaurio, el área frontal proyectada, podemos calcular el coeficiente de arrastre del dinosaurio. Calculamos el coeficiente de arrastre del dinosaurio que nos da el modelo y este cálculo nos da 0,11. 0,11. Y si se dan cuenta, miren, acá yo puse una tabla con coeficientes de arrastre para varios objetos. Para algunos autos como el Volkswagen XL, el Toyota Prius, un Mercedes-Benz, un esquiador, una persona de pie, Usain Bolt. Y aquí algunos coeficientes de arrastre de algunos aviones. Entonces, en realidad el coeficiente de arrastre en el dinosaurio 0,11 es más o menos un buen valor comparado con un auto. Imagínense aquí el del Audi o en el Toyota. La estela atrás del dinosaurio resulta en un flujo con poca separación. Se dan cuenta de los vectores. ¿Sí? Un flujo que en realidad tiene poca separación. Y eso hace que
que tenga una buena aerodinámica el dinosaurio. Si el dinosaurio corriera a una mayor velocidad, o si tuviera el cuello un poco más largo, probablemente lo que se generaría aquí es una zona de separación que generaría un significativo mayor arrastre, ¿verdad? O si la cola estuviera hacia abajo, ¿cierto? Se generaría una doble zona de arrastre que tendría una fuerza de arrastre mayor y por lo tanto un coeficiente de arrastre bastante mayor, pero en realidad tiene un flujo con poca separación, lo cual hace que el dinosaurio tenga una buena aerodinámica. Bueno, entonces, generamos la habilidad computacional, implementamos el modelo, lo calculamos, lo inspeccionamos, obtenemos la información, pero ahora tenemos que revisar el modelo. Y hay un conjunto de preguntas que no debemos hacer. ¿Son los modelos físicos apropiados? ¿El flujo es turbulento? ¿El flujo es transiente? ¿Son relevantes los efectos compresibles? ¿Son relevantes los efectos tridimensionales? ¿Son las condiciones de orden correctas? ¿El volumen de control o el dominio computacional es lo suficientemente grande? ¿Son las condiciones de orden apropiadas? ¿Los valores empleados en las condiciones de orden son razonables? ¿La grilla es adecuada? ¿La grilla puede ser adaptada? O sea, hay un conjunto de preguntas que nos debemos hacer para poder chequear el modelo y poder revisar su correcta implementación. Entonces, como resumen de esta clase, la dinámica de fluidos computacional es una tecnología de ingeniería o un método para calcular flujos de fluido y transferencia de calor. Actualmente su aplicación principal en la industria es como tecnología de ingeniería para proveer de información complementaria a datos experimentales y teóricos. También puede ser usada para estudios científicos puros. Esta es una situación más común, aunque, por supuesto, la CFE ocupada en estudios científicos puros es una situación más común en la academia, ¿ya? Ahora, a mí me gustaría hacer un poquito hincapié en el segundo punto, que es algo interesante y que nos toca a todos los que estamos hoy día aquí en la clase y que obviamente a mí igual me toca. Es distinto trabajar, bueno, está claro que es distinto trabajar en la industria aquí en Chile que fuera de Chile, ¿ya? Pero específicamente aplicando esta tecnología, ¿ya? En Chile, la dinámica de fluido computacional, a diferencia de los elementos finitos, no es una tecnología de ingeniería muy conocida. En la minería es conocida, en otra industria es poco conocida y en la industria más pequeña es nulamente conocida, ¿ya? Entonces, claro, si bien actualmente su aplicación principal en la industria es como tecnología de ingeniería para proveer información complementaria de datos experimentales y teóricos, muchas veces lo que sucede es que ustedes van a intentar resolver un problema en la industria donde van a tener muy pocos datos, o pocos, pocos datos o nulos, ¿ya? Bueno, pero ahí es donde tiene que estar nuestro ingenio, en intentar, con todas las limitaciones que tengamos, poder implementar un modelo que nos permita obtener la información que necesitamos para generar la solución de ingeniería que queremos plantear en tal o cual industria, ¿no? Los elementos finitos tienen un desfase con la dinámica de fluido computacional, yo diría que de unos 20 años, 15 o 20 años. O sea, en el estado actual de la dinámica de fluido computacional, el estado más o menos de los elementos finitos hace 15 años. Ahora, actualmente los elementos finitos son pedidos de forma, yo diría, entre comillas, rutinaria, por ejemplo, en la minería, en todas las memorias de cálculo, pero no así la dinámica de fluido computacional. Aún uno se encuentra o tiene que más o menos contar de qué se trata, eh, cuál es
cuáles son los fundamentos, etcétera. Bueno, ese punto yo quería hacer hincapié y probablemente vaya a seguir haciendo hincapié en lo que queda del curso en ese ítem. Es decir, contarle a usted algunas situaciones que suceden particularmente en la industria chilena. Bueno, y yo diría que aquí en Sudamérica la ingeniería basada en simulación está bien desarrollada en Brasil, algo en Argentina, Chile y nada más. Muy distinto cuando uno trabaja en proyectos afuera de Chile, en Europa, porque ahí es como la normalidad. No hay que, o sea, vamos a trabajar en ingeniería, sabemos que vamos a trabajar en ingeniería basada en simulación, porque la ingeniería basada en simulación es la tecnología actual de ingeniería. No hay otra. ¿No? Bueno, en las próximas clases vamos a seguir haciendo hincapié en estos conceptos, pero por esta clase sería todo por hoy.